Danza, danza, danza. Serie de podcast que brinda un panorama amplio acerca de la danza contemporánea actual. Abordaremos desde coreógrafos, coreógrafas, compañías, técnicas y colectivos hasta la cartelera de eventos que se realizan en la ciudad y mucho más. Escúchalo todos los domingos de agosto. Por medio de las redes sociales de la Faro Indios Verdes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos de este lado Julio Flores y Ana Sofía Martínez. El día de hoy vamos a platicar de algunas escuelas de danza contemporánea, también de algunas de las compañías mexicanas más representativas y un poquito de pasada, como lo he hecho ya en los otros dos podcasts. Mencionaré algunos coreógrafos, coreógrafas. Todo esto en el plano muy institucional. Les recuerdo que estoy tomando una muestra como de 5 de cada cosa, haciendo hincapié, recordándoles todo el tiempo, que es una muestra de un mundo mucho más amplio. Y vamos a terminar el recorrido de hoy hablando de películas. ¿Qué películas recuerdan que tengan números de danza, de baile? Vayan haciendo ahí memoria qué tipo de danza es, si podemos apreciar diferencias o todo lo englobaríamos como en números musicales. Y pues ahí sí va a ser una selección un poquito más aleatoria, más de mis gustos, pero no únicamente de mis favoritas, sino de varias, ¿no? Entonces vamos a comenzar con dónde estudiar danza contemporánea de manera profesional en México. En general hay muy buenas escuelas en varios estados de la República, a pesar de que por momentos todo tiende a estar muy centralizado. Sí ha habido un interés por parte de bailarines y creadores por combatir esto, y ya después se han sumado las instituciones locales. A lo largo de la historia muchos bailarines se vienen a la zona central, necesariamente ante la fuerza, la calidad y la cantidad de posibilidades de profesionalización que existen, pero afortunadamente muchas y muchos regresan a sus lugares de origen a compartir, consolidar y hacer propio lo aprendido fuera. Para ejemplificar vamos a ir de los estados más lejanos hacia el centro, hacia la Ciudad de México. Comenzando con la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, o EPDM, la cual fue fundada en 1998 por medio de la Dirección de Difusión Cultural, ahora Instituto Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, bajo la dirección artística de la compañía profesional Delfos. De esta compañía no hemos hablado justo porque pues fue una muestra pequeña, pero es una de las más importantes del país. Les invito a informarse un poquito más de ella, a buscar. En YouTube siempre hay pequeños clips de las obras para poder ver un poquito más de su trabajo. La EPDM ofrece la licenciatura de danza contemporánea, cuenta con un programa de estudios que incluye las materias, ahí nada más para que chequen como lo que compone, ¿no? El aspecto de la danza contemporánea. Las materias son ballet, coreografía, música, teatro, artes plásticas, literatura, apreciación de la danza, filosofía del arte, producción, anatomía, nutrición, edición de audio y video, inglés y prácticas escenas, además de las técnicas de danza contemporánea. Cuenta con 2 programas de residencias. En el primero se imparten cursos y se crean coreografías con importantes artistas y maestros de danza, tanto nacionales como extranjeros. Y en el segundo les brinda a bailarines profesionales y estudiantes avanzados la oportunidad de entrenarse y realizar laboratorios de creación, programas sociales o proyectos de intercambio. Dentro de estos proyectos de intercambio, la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán ha recibido artistas de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y del resto de México. En la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, del antes Instituto Nacional de Bellas Artes, ahora Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL,
Es una de las instituciones de educación artística más importantes del país. La creación de esta escuela tuvo su origen en 1976 a propósito del Festival de Música y Danza auspiciado por el entonces llamado Fondo Nacional para Actividades Sociales, FONAPAS, el gobierno de Nuevo León y la iniciativa privada. Las tres instancias entablaron pláticas con el entonces SIMBA y llegaron al acuerdo de que el FONAPAS aportaría instrumentos, partituras y material sonoro, la iniciativa privada el inmueble y su acondicionamiento, y el INBA nóminas, sistema administrativo y planes de estudios. El 19 de septiembre de 1977 fue inaugurada esta escuela que desde entonces ocupa el edificio localizado al pie del Cerro del Obispado, diseñado por el arquitecto Pedro Gorospe, y fue un parteaguas en el desarrollo cultural del norte del país. Pertenece académica y administrativamente al INBAL y es apoyada por el gobierno de Nuevo León y la organización Ballet Música y Canto de Monterrey, una asociación civil. La Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana cuenta con más de 45 años de amplia experiencia, trayectoria y prestigio en la formación de profesionales de la danza contemporánea. Ahí se originó el primer programa de licenciatura en danza del país, en 1975. Hoy en día está enfocada en la formación de profesionales dentro del campo de la danza contemporánea, con énfasis en dos ámbitos. Uno, el de la creación escénica, abarcando la interpretación y la composición coreográfica, y otro, el de la danza educativa, entendida como la educación a través de la danza, para distintos sectores de la sociedad. Esta facultad se ubica en la ciudad de Jalapa, que es un lugar con mucho arte, con mucha comunidad artística fuerte y en constante movimiento y evolución, lo que se refleja también en la escuela, ya que esta carrera se ha adaptado bastante bien a los cambios que suceden en la danza. Para dar un ejemplo concreto, el programa de materias ha pasado de priorizar la formación como bailarín de compañía al de intérprete versátil, abierto a la multidisciplina, la experimentación, la gestión, la educación, entre otros rubros. La Academia de la Danza Mexicana se fundó en 1947 por iniciativa de las coreógrafas Guillermina Bravo y Ana Mérida. En su inicio funcionó como compañía de danza y taller coreográfico y posteriormente se convirtió en un espacio de creación y producción artística que fue fundamental durante la llamada época de oro de la danza moderna mexicana. La Academia de la Danza Mexicana, o ADM, trabaja bajo una línea que vincula la tradición con las nuevas corrientes artísticas y dancísticas, el conocimiento científico con el arte, los conocimientos y expresiones de las culturas locales con los parámetros del mundo globalizado. Busca ser una institución educativa profesional que promueva la valoración y difusión de diversas expresiones dancísticas, artísticas y culturales en el ámbito nacional e internacional. Al igual que en la de Monterrey, acá también hay licenciatura en danza clásica, folclórica y contemporánea, pero se cuenta además con la opción multidisciplinar que da un poco de las tres, junto con otras herramientas que también pretenden formar artistas más versátiles, como lo vimos también en el plan educativo de la Facultad de Danza de Veracruz. Entonces podemos observar que hay una fuerte tendencia a ser global al mismo tiempo que local y también a ser versátiles a partir del conocimiento de ciertas formas, reglas y o estructuras. Y finalmente vamos a hablar de la Escuela de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, que es muy nuevita, se fundó en octubre de 1999 y tiene la oferta bajo sistema escolarizado de 2 niveles educativos, el técnico profesional en ejecución de danza contemporánea con 3 años de duración y el técnico superior en ejecución en danza contemporánea con 2 años de duración. Está ubicada en el sur de la Ciudad de México, en el Centro Cultural Olinyo-Listli, y pues el cual es un espacio dedicado a la difusión del arte y la cultura.
así como al estímulo de la educación artística en los campos como la música y la danza. Para cerrar con este bloque de dónde estudiar danza contemporánea, les recuerdo que solo estoy mencionando 5 opciones públicas además, pero que hay muchos espacios donde aproximarte o profesionalizarte. Cualquiera de las 2 opciones, lo que busques. Por ejemplo, están los talleres libres de danza de la UNAM, que tienen una oferta muy, muy amplia. Las casas de cultura, los pilares, espacios acá como las Faros, la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, el CNA y muchos otros lugares más. Y les vamos a dejar con un fragmento de la pieza Sensemayá del compositor mexicano Silvestre Revueltas. El concepto de compañía de danza ha cambiado mucho en los últimos años. Durante la época de oro de la danza moderna surgieron estos grandes grupos de bailarines y bailarinas a cargo de un coreógrafo, pero con el paso del tiempo algunas de estas compañías han desaparecido o se ha reducido considerablemente el número de sus integrantes regulares. Entre las razones para que esto suceda está, como ya lo hemos mencionado antes, que el arte no siempre tiene un lugar preponderante en el presupuesto y no siempre es sencillo consolidar una compañía si no se cuenta con recursos. Justo como estamos hablando aún de lo institucional, voy a mencionar 5 de las más importantes, ya sea porque fueron las primeras o porque permanecen o por lo que han logrado o están logrando, como siempre recordándoles que hay más y que el orden en que hablo de ellas no es el orden de importancia. Barro Rojo Arte Escénico nace en 1982 en la Universidad Autónoma de Guerrero y 2 años más tarde se traslada a la Ciudad de México para lanzarse a la aventura de ser independiente, lo que no ha sido nada sencillo. Barro Rojo incursionó en el hecho escénico por medio de la danza en movimientos sociales con una convicción político-ideológica y una filosofía clara al respecto. Modo de pensar que, en palabras de su directora Laura Rocha, ha permeado las diferentes generaciones en las que se ha sostenido la agrupación. Para muestra basta recordar cómo a raíz de los sismos de 1985 la compañía salió a las calles para apoyar, tanto levantando escombros como ofreciendo su arte, y lo mismo sucedió en 2017. Si recuerdan, en el primer podcast hablamos de la temporada Palacio en Movimiento 2022, que justo tuvo entre las agrupaciones que se presentaron a Barro Rojo y también a la siguiente, de la que les platicaré, pero no nada más a esas. Aquí les recuerdo que si les interesa este tema pueden comenzar a investigar por ahí, por el programa de esta temporada de danza en Palacio de Bellas Artes o en la Mediateca de Danza UNAM, que tiene poca información, pero es un buen resumen. Cuerpo Mutable, Teatro en Movimiento, es una compañía formada por Eva Zapfe, Herminia Grutenberg y Lidia Romero, quien aún es su directora, y tiene sus orígenes en la experiencia profesional en Forión Ensemble, una asociación civil, que fue una legendaria agrupación de bailarines coreógrafos que propició el desarrollo de un nuevo oficio coreográfico, que significó un cambio sustancial en el desenvolvimiento estético de la danza mexicana, acercándola a las corrientes imperantes en ese momento en Estados Unidos y en Europa, pero con un marcado acento neomexicanista. Esta compañía define su identidad a partir de 2 conceptos: la organicidad de los procesos humanos y la inevitable condición del cambio. Es por esta definición que el cuerpo mutable, contrario a la formación de un grupo rígidamente estable, ha ponderado la vitalidad del proyecto y de las ideas que lo impulsan
acogiendo a diversos artistas a lo largo de sus diferentes etapas, lo que ha hecho posible la creación de espectáculos en diversos formatos, como obras de cámara, intervenciones a espacios públicos, producciones monumentales, así como la interacción en un constante laboratorio con otras compañías, otros creadores y con estudiantes de diferentes estados. La Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, o DAJU, está integrada por jóvenes entre 18 y 24 años. La creación de la DAJU tiene entre sus principales objetivos impulsar la producción artística a través de los procesos de investigación y experimentación en la danza y la coreografía, que promuevan y difundan propuestas artísticas arriesgadas, versátiles y novedosas que contemplen entre su público primordial a los jóvenes universitarios de la UNAM, además de ofrecer un espacio para el desarrollo y la consolidación artística de los jóvenes intérpretes de la danza, recién egresados de escuelas de formación profesional y o en proceso de consolidación como intérpretes. Esta compañía dio inicio el 6 de agosto del 2018, está dirigida por la coreógrafa y bailarina Andrea Chirino, elegida por convocatoria pública. Landscape Artes Escénicas es una compañía fundada por Vivian Cruz en el año 2010. Centra su labor en generar proyectos interdisciplinarios de colaboración nacional e internacional. Su trabajo está enfocado en priorizar los procesos creativos con una postura humanista con la que impulsa el desarrollo de artistas profesionales en las disciplinas danza, teatro, música y artes visuales. Asimismo, apoya a jóvenes artistas en su profesionalización a través de proyectos de colaboración artística intercultural, además de desarrollar proyectos educativos y de bienestar social. La política de la compañía apela a la renovación constante de artistas dispuestos a descubrir formas creativas colaborativas nutridas por la conjunción de diversos lenguajes que enriquezcan el discurso artístico a favor del arte contemporáneo y su desarrollo global. Y finalmente tenemos a la Gudanza, compañía fundada en 2004 por Erika Méndez. Tiene más de 20 piezas que se han presentado en diversos festivales nacionales y foros importantes de la Ciudad de México y se han hecho acreedoras a premios como el de Mejor Iluminación, Mejor Música Original, Mejor Intérprete Femenina en 2012 y 2017, segundo lugar de Coreografía en el Premio Nacional de Danza, que hablamos en otro podcast. Entre sus obras más destacadas está Moby Dick, que es de fomento a la lectura, Teorías Duplicadas y La Matriz. Estas últimas dos investiga cómo aplicar y representar teorías de la física cuántica en la escena. Ambas fueron finalistas también de este Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga en 2016 y 2017. Les vamos a dejar con un fragmento de Supernature de la banda sonora de la película Clímax para ya entrar en ese tema. Esta peli tiene unas coreografías increíbles creadas por Nina McNeely. A mí la historia en sí no me gustó tanto, pero los números de danza valen mucho, mucho, mucho la pena. Entonces, escuchamos este cachito y volvemos. Bueno, pues hay muchas películas que tienen danza de muchos estilos y ya en este punto no nos vamos a enfocar en hablar de danza contemporánea, sino será todo mucho más general y tampoco va como de mi favorita, la que menos me gusta, ni nada. Solo es pues un catálogo para recordar, platicar, anotar cositas, aprender, hacer recomendaciones y así. Entonces comenzamos con Pina, que es un documental muy bello que homenajea a Pina Bausch, maestra, coreógrafa y figura fundamental en la danza contemporánea, esta sí.
a través de los testimonios de sus colaboradores y de la reinterpretación de algunas de sus piezas más famosas. En este tono de documental también están 2 series de Netflix. La primera se llama En Movimiento y cada capítulo habla de algún coreógrafo o bailarín distinto, como por ejemplo Ohad Naharin, de quien hablamos brevemente en el primer podcast, que es el creador del Gaga, y también por ejemplo de Israel Galvan, quien rompe con la tradición y redefine el flamenco, desafiando además sus normas de género. O también habla de Akram Khan, que es un referente a conocer también en la danza contemporánea. Una característica importante de esta serie y de la otra que mencionaré es que hablan sí de lo más famoso, pero también de lo urbano, de lo más underground, y esto es danza que hay que visibilizar y hablar de ella. Esto haremos un poquito más en el siguiente podcast. Y la otra serie que les mencionaba es We Speak Dance, nosotros hablamos danza, que pasa también por distintas regiones geográficas como Vietnam, Lagos, Beirut, y nos adentra en los movimientos de las variantes de danza afro, más hacia lo afromoderno, o las danzas sagradas de Bali, o la cultura de la danza del vientre. Todo esto de la mano de expertos locales que acompañan y guían a la bailarina Vandana Hart. Esas son como las recomendaciones en tono documental. Y de pelis, pues Billy Elliot, esa sí es de mis favoritas. Y entre las cosas que más me gusta, además de los números de danza y lo que explora en ellos, es cómo aborda los prejuicios en torno a la danza y el género, o cómo habla también del efecto transformador del arte, pero también de su elitismo, del elitismo que le rodea, o bien de la disciplina que se necesita para lograr las metas, pero no olvida nunca el disfrute, la parte gozosa de danzar. Suspiria tiene una temática más oscura, igual que Clímax. Acá un estudiante llega a una academia de danza de mucho prestigio, en donde acaban de asesinar a una de las estudiantes, y pues comienza a descubrir que suceden cosas muy extrañas. Todo esto de la mano de piezas de danza que en la última versión fueron coreografiadas por Demian Jallet, quien tiene unas piezas muy bellas visualmente y explora mucho en general. Ha trabajado él acá en México con el CEPRODAC, ya hablamos un poquito de esta compañía en otro podcast, que es el Centro de Producción de Danza Contemporánea, que surgió en 2011. Y para ellos creó la pieza Ónfalos en 2018, partiendo de 2 mitos. El europeo, que dice que Zeus envió 2 águilas, cada una desde un extremo del mundo, y el sitio donde se encontraron definiría su centro, el ónfalos, el ombligo del mundo, materializado con una roca, comúnmente protegida por una serpiente. Y el mexicano, que cuenta que los mexicas, guiados por su deidad principal Huitzilopochtli, salieron en busca de la señal, el águila devorando una serpiente sobre el nopal, que indicaba el lugar donde debían fundar su ciudad, México Tenochtitlan. México en náhuatl significa en el ombligo de la luna, y fue una producción muy grande y muy exitosa que levantó un poco de debate, ya que cuestionaban el por qué no pagar así a un mexicano si solo eso era necesario para alcanzar el éxito que obtuvieron. También se habló del por qué las y los coreógrafos mexicanos no abordan tanto esos temas locales, y más bien hay una búsqueda hacia lo global, aunque no siempre, o hacia lo intelectual, lo más abstracto. Entre algunas otras cuestiones que al final no pudieron competir con el trabajo y los aplausos que logró Ónfalos. Les invito a buscar tanto los fragmentos de esta pieza como más acerca de este coreógrafo, que ya para pasar a otras pelis menciono Anima, la cual es una película coreografiada totalmente y que protagoniza Thom Yorke, el vocalista de Radiohead. Está también en Netflix. Y retomando esta línea de películas con una temática más psicológica, pero con grandes números de danza, está
además de Clímax y Suspiria, la de Cisne Negro, que aunque se inserta totalmente en el mundo del ballet, pues dijimos que íbamos a hablar de películas en general y esta es una de ellas. Hay además toda una categoría de películas que van en un tono más de fusión, más de show, como las de Step Up, que en español les pusieron Un Paso Adelante, y son mucho más espectaculares. Casi siempre hay una historia de amor en la trama o un poco de drama, pero tienen números, coreógrafos, bailarinas y bailarines de muy alta calidad en el estilo de lo comercial. Y tampoco podemos dejar de lado los musicales. El teatro musical tiene un público amplio en nuestro país, aunque sí acotado regionalmente hablando porque es caro. Hay producciones que se originaron en teatro y luego fueron a la pantalla y viceversa, ¿no? Algunos ejemplitos son Hairspray, Rent, Los Miserables, Cats, Chicago, Wicked, Mamma Mía, El Fantasma de la Ópera, El Rey León y Fama, por mencionar algunos. También están las películas consagradas en el público más general, que han logrado impacto un poco por la historia, un poco por la trama, por algunos personajes, pero en definitiva por contar con piezas dancísticas icónicas. Y en esta categoría encontramos Vaselina, ¿no? Dirty Dancing, Fiebre de Sábado por la Noche, Footloose, la original, y Flashdance, por mencionar algunas. Y pues en México sí hay películas con números de danza, de baile, pero son más bien las de la época de oro del cine mexicano, con figuras como Tintán, que era un gran performer, que hacía de todo, y o sea, entre eso de todo, pues bailaba muy muy bien. Y las rumberas, prevaleció mucho y aún es un formato exitoso el cabaret, el espectáculo de cabaret. De las películas más recientes con buenos números, con calidad, podríamos mencionar el de Danzón con María Rojo, y yo la verdad no recordé ninguna más, ni encontré ninguna más hacia estas épocas. Y con esto terminamos el capítulo de hoy, el podcast de hoy. La próxima semana hablaremos de danza desde lo no institucional. Les esperamos y les agradecemos mucho por escucharnos.